Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos nuevamente y hoy para hablar de psicosis y esquizofrenia. Vamos a hacer la clasificación de psicosis. Los individuos que padecen psicosis tienen una visión alterada de la realidad, pero esa realidad la viven como una certeza, lo que los psiquiatras dicen certeza psicótica. La persona siente que esa realidad es verdadera y no hay modo de confrontar, esas ideas, ya que ellos las viven como reales. También podemos decir que vamos a diferenciar que psicosis se divide en trastornos psicóticos y episodios psicóticos. Muchas personas pueden padecer un episodio psicótico teniendo en cuenta que haya una predisposición genética a enfermedades hereditarias con prevalencia en psicosis. Por lo tanto, un episodio psicótico no habla de trastorno. Generalmente, si se produce un episodio, se puede producir por distintas causas, pero atacando esas causas, muy generalmente esa situación remite sin grandes problemas. Después hay otras derivaciones de la psicosis, hay muchas causas que pueden conducir a un trastorno psicótico, como por ejemplo el consumo de drogas o de alcohol o de algunas sustancias como anfetaminas, ¿no? También predisponen a una patología psicótica algunas enfermedades como la bipolaridad, sobre todo en la fase 1, en la parte maníaca, algunas depresiones o algunos trastornos de personalidad como el trastorno límite, pueden tener episodios psicóticos. También hablamos de que puede existir trastornos psicóticos en las demencias, en los Parkinson, en algunas fases del HIV. Puede haber trastornos psicóticos a partir de infecciones o lesiones en el cerebro o tumores, etc. Todas estas situaciones pueden desencadenar trastornos psicóticos. ¿Qué características tienen los trastornos psicóticos? ¿Cuáles son más o menos los síntomas para poder aprender a clasificarlos? Nos encontramos con alucinaciones y con delirios. ¿Qué son los delirios? Los delirios son ideas irreales, delirantes, como dije antes, que la persona la da por cierta, y pueden ser de distintas características. ¿Y qué son las alucinaciones? Las alucinaciones son básicamente una dificultad en la percepción sensorial, por lo tanto pueden ser auditivas, pueden ser visuales, pueden ser táctiles, pueden ser olfatorias, ¿no? Tienen que ver con los sentidos. Entonces las distorsiones se producen a través de las percepciones sensitivas, ¿sí? También podemos encontrar como característica de la psicosis un deterioro en la parte organizativa y podemos encontrar también una alteración psicomotora, ¿no? Pueden tener desorganizaciones no solo en su vida cotidiana, sino también en sus diálogos, utilizan palabras extrañas, los conceptos son difíciles de entender. La persona con trastornos psicóticos
puede ser muy difícil de comprender el concepto porque su pensamiento es desorganizado. También puede tener una actividad excesiva motora, ¿no? Una excitación extrema, ¿no? Otra cosa que debemos saber es que si encontramos en algunas personas conocidas o familiares algunas de estas características que estamos nombrando, debe ser de atención urgente y de atención psiquiátrica, porque la repetición de episodios psicóticos va haciendo un desgaste cognitivo progresivo. A más episodios, más desgaste, y entonces siempre es más difícil la atención psiquiátrica. La psicosis tiene como su comportamiento más grave la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene todas las características que dijimos antes. Vamos a decir también de la esquizofrenia que tiene una alteración importante en el pensamiento, en la afectividad, en la conducta y en la parte cognitiva, en la cognición. En el pensamiento, por lo mismo que estuvimos hablando antes, ¿no? Por las ideas erróneas y las ideas delirantes. De las ideas delirantes vamos a hablar que hay distintas características y distintas clasificaciones, ¿no? Podemos decir que hay ideas delirantes de grandeza, que son las personas que se piensan, por ejemplo, piensan que son Napoleón, o piensan que son Jesús, o Carlomagno, digamos, tienen esa sensación de ser personajes grandilocuentes. También hay delirios de persecución o de perjuicio, que son los delirios paranoicos. Temen que le estén controlando la mente, o temen que le vayan a hacer daño, o que alguien los persigue, ¿sí? Esos son ese tipo de delirios. También tienen delirios a los que llamamos erotomaníacos, que quiere decir, por ejemplo, que están mirando una película de Angelina Jolie y piensan que el diálogo de la película está dirigido a ellos, o que están mirando un programa del presidente, o qué sé yo, un discurso del presidente, y piensan que es dirigido a ellos, que le hablan a ellos, o que Susana Jiménez está enamorado de ellos, ¿sí? Tienen esta idea delirante llamada erotomaníacos. Y después está la otra clasificación de delirios que llamamos celotípicos, que son celos muy enfermizos, celos de todos, no solamente celos de pareja, sino celos de amistades, celos en el trabajo, celos excesivos, ¿sí? Hay otras clasificaciones, pero para que ustedes tengan una idea. Con respecto a las alucinaciones, en la esquizofrenia, sustancialmente las alucinaciones son auditivas, casi en la mayor parte. Y lo que vienen a decirles generalmente son confirmaciones del pensamiento, confirmaciones del delirio, ¿no? Si tienen delirios de persecución, digamos que las voces les vienen a decir: sí, te está persiguiendo, sí, te está espiando, sí, tené cuidado porque te está leyendo la mente. O sea, las
alucinaciones auditivas vienen a confirmar el delirio, ¿no? En general, las voces que escuchan no son voces agradables, obviamente, son mandatos, a veces son insultos, son situaciones que les producen mucha inquietud y mucho malestar, situaciones muy estresantes. Muy bien. Lo que podemos decir también es que hay distintas características de esquizofrenia, distintas clases, las vamos a clasificar. Les voy a nombrar algunas, no vamos a nombrar todas porque hay muchas clasificaciones. Lo más importante es saber que esto le interesa al psiquiatra, obviamente no le interesa a la familia, no nos interesa a nosotros como psicoeducadores, solo es para tener más o menos alguna pauta del comportamiento de algunas esquizofrenias. Por ejemplo, la esquizofrenia paranoide, que es la esquizofrenia más común, es una esquizofrenia que cuesta un poquito más la detención porque no tienen un lenguaje desorganizado. No es que hablan de un modo que uno no les puede entender. Son bastante organizados, tienen ideas bastante inteligentes, si bien sufren de alucinaciones, y sufren de delirios, de algunas ideas delirantes, generalmente que tienen que ver con esto, con que le van a hacer daño, o que los van a perjudicar en algo, o que los quieren estafar, o algo por el estilo, pero su diálogo es bastante organizado y sus pensamientos también, y por lo tanto el diagnóstico a veces es más difícil de realizar, ¿no? Otra esquizofrenia es la esquizofrenia catatónica. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir catatónico? Tiene que ver con la parte motriz. Son pacientes que pueden estar extremadamente excitados, pueden estar en movimiento constante por muchas horas, haciendo un recorrido alrededor de algo, alrededor de una mesa o alrededor de un lugar durante mucho tiempo, o mantenerse, lo que los psiquiatras dicen estatuas de cera, mantenerse quieto en posiciones muy extrañas durante también mucho tiempo sin tener posibilidades de poder cambiarlos de posición. Tiene que ver mucho con esto, con lo motriz. Luego podemos hablar de la esquizofrenia simple, que es una esquizofrenia leve que tiene pocos síntomas alucinatorios y pocos síntomas delirantes, y que tiene obviamente un buen pronóstico porque puede ser tratada con facilidad y tener un buen resultado. Otra esquizofrenia es la esquizofrenia desorganizada. ¿Qué es la esquizofrenia desorganizada? Es esta esquizofrenia donde los pacientes tienen una desorganización tan grande, afectiva, conductual, tienen abandono de su persona, abandono de su cuerpo en la limpieza, tienen una desorganización cognitiva muy grande, entonces no pueden hilar pensamientos, no pueden construir una idea y por lo tanto no la pueden explicar, el diálogo es muy desorganizado. Más o menos estas son las cuatro más comunes, las esquizofrenias más comunes. Tenemos que saber que la esquizofrenia es la prevalencia de esta enfermedad es del 1% de las enfermedades, y que se caracteriza sustancialmente por aparecer en más temprana edad en los varones, más o menos entre 15 y 30 años, y un poquito más tarde en las mujeres, 25 a 35 años. Es una enfermedad que tiene más aumento de porcentaje en los varones
que en las mujeres. Otra cosa que debemos saber es que un síntoma muy predominante en la esquizofrenia es el aplanamiento emocional y afectivo. La persona tiene mucha dificultad para mostrar lo que siente. Puede recibir una noticia fatal como la muerte de la madre sin mostrar el más mínimo gesto. El aplanamiento afectivo es muy marcado. Esto es algo muy característico. Vamos a clasificar los síntomas en positivos y negativos. No porque sean positivos, porque de positivos no tienen nada, sino porque son síntomas que se agregan. Cuando se clasifican estos síntomas en la esquizofrenia, se los clasifica como síntomas que se agregan o síntomas que se quitan. ¿Cuáles son los que se agregan a la personalidad? Justamente los delirios, las alucinaciones, podemos hablar de una agitación motora, una desorganización. Estos son todos síntomas agregados a la personalidad. ¿Cuáles son los negativos? Los que se quitan. Por ejemplo, el aplanamiento afectivo. Por ejemplo, la depresión, la bulia, la falta de deseo, la falta de voluntad. Son pacientes que llegan a abandonos tales como de no cuidar ni su cuerpo, ni su aseo, ni a veces ni pierden el apetito, no se bañan, tienen problemas de sueño, ¿no? Estos los llamamos síntomas negativos porque son, características que se quitan a esa personalidad, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de la esquizofrenia? En primer lugar, lo que debemos decir es que el diagnóstico es clínico. ¿Cómo evalúa un psiquiatra a un esquizofrénico? Sustancialmente por lo que relata y por lo que relatan sus familias y sus amigos. No es necesario hacer generalmente estudios, a menos que se quiera descartar alguna enfermedad como tumores o demencias o cosas por el estilo. Pero si no, es muy fácil diagnosticarlo solamente con los antecedentes de síntomas y signos. Es un conjunto de síntomas y de signos muy claros que la evaluación del psiquiatra hace de modo clínico. Es importante saber que el apoyo de la familia, no solamente en forma de apoyo psiquiátrico, sino emocional, afectivo, los ayuda mucho a la recuperación. Los tratamientos son generalmente combinados entre farmacológicos y terapéuticos, psicólogos y psiquiatras. La medicación es generalmente también antipsicóticos, acompañados a veces con ansiolíticos, incluso con antidepresivos, pero el antipsicótico lo que viene a, atacar sustancialmente son los síntomas positivos. Lo más importante en el tratamiento es primero quitar esos síntomas alucinatorios y delirantes. Luego de un periodo, estos síntomas remiten en general, tienen un buen pronóstico y a veces hay que hacer un equilibrio entre los síntomas negativos y los síntomas positivos. La terapia, sobre todo la terapia cognitiva conductual, lo que viene a hacer sobre todo es a organizar conductas, justamente por esta problemática que tienen de desorganización. Es muy importante organizarlos en sus ciclos diarios, en sus rutinas diarias.
La familia, si es contenedora y apoya en estos procesos, las mejoras son más rápidas, ¿no? Porque lo que necesita el paciente a veces es este apoyo organizativo de armar rutinas de conducta, de limpieza, de aseo personal, de orden en sus comidas. Lo que vamos a decir es que las esquizofrenia son generalmente con orígenes genéticos y hereditarios, aunque en algunos casos tienen un impacto ambiental, algunas situaciones muy estresantes, familias muy disruptivas o con muchos estresores, hace que estas enfermedades pueden desencadenarse, pero siempre hay una prevalencia generalmente genética. El diagnóstico y el resultado, si el tratamiento se hace con regularidad y no se abandona, es bastante positivo. Tengamos en cuenta que es lo que decíamos antes. Cada recaída y cada brote psicótico empeora el deterioro cognitivo. Entonces este deterioro va en aumento y cada vez el tratamiento obviamente cuesta más llegar a los resultados deseados. Por lo tanto, es muy importante que los tratamientos no se abandonen. Tengamos en cuenta que en reglas generales son tratamientos de por vida y esto lo debe saber el paciente y lo debe saber la familia. No deben abandonarse, deben estar en continuo proceso de atención. Cada recaída aumenta el riesgo. Y también tengamos en cuenta que son pacientes que tienen mucha predisposición a raíz justamente del deterioro a tener demencia. Pero con tratamientos y con la rutina y con una buena atención, un apoyo familiar, pueden tener una vida bastante adaptada, sin mayores dificultades, pueden incluso formar familias y pueden trabajar, en algunos casos, casi de manera normal. Es muy importante tener en cuenta, sí, que el tratamiento debe ser para toda la vida, porque es una enfermedad que tiene tratamiento pero no tiene cura. Por lo tanto, esto debe ser consciente el individuo y la familia. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya esclarecido algunos pensamientos con respecto a esto. En general, lo que podemos decir que hoy por hoy una persona con esquizofrenia tiene una vida adaptada, en muy raras ocasiones tiene que estar hospitalizado. Por lo tanto, es muy importante saber que la atención temprana y el conocimiento sobre estas patologías siempre es una ayuda adicional. Así que bueno, les mando un besito muy grande, espero que esto sirva y nos reencontraremos seguramente en una próxima psicoeducación.